Muy bien, vamos a iniciar. Muy buenas tardes a las personas que están con nosotros en este seminario. Este seminario es titulado Criando hijos que temen a Dios. Yo me llamo Octavio Ramírez, soy profesor y director del programa de trabajo social y consejería en la Universidad Adventista de Oakwood. Estamos en Huntsville, Alabama. Puede ser que alguna de las personas que están o viendo ahora mismo o que luego van a ver el programa, el seminario, han visitado la universidad, o puede ser que otros no han visitado la universidad. Si no han visitado, es la oportunidad para poder invitarlos a que nos visiten y por lo menos poder conocerles en persona. En sí, este estudio o este seminario, mejor decir, trae información de unos estudios de investigación que nosotros hemos hecho con un grupo de estudiantes, de jóvenes adventistas, y creo que va a ser de beneficio porque nos ayudará a ver los factores que predicen que un joven vaya a mantenerse practicando la abstinencia sexual. En otras palabras, cuáles son los factores, eso es lo que vamos a identificar, los factores que llevan a los jóvenes adventistas a mantenerse fieles al Señor y esperar hasta que entren en matrimonio para gozar de ese privilegio que nos ha dado Dios de unirnos en intimidad con nuestro cónyuge. Para comenzar el seminario vamos a tener una palabra de oración y luego vamos a darle inicio. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este lindo sábado que nos has dado. Esta conferencia nos da la oportunidad de poder compartir lo que hemos aprendido, lo que hemos visto. Y también le da la oportunidad a las personas que están escuchando de que escuchen consejos que le puedan ayudar no solamente a ellos, sino que ellos también puedan compartir y ayudar a los demás. Pedimos una bendición por las personas que están aquí presentes y los que han de escuchar en un futuro esta presentación. También pedimos por nuestros líderes en la iglesia, Señor, y durante este tiempo que estamos en esta pandemia, pedimos que tú nos cuides, nos protejas, especialmente nuestra salud, y bendiga a aquellos, Señor, y toca a aquellos que están infectados con este virus. Gracias, oh Padre, por estar con nosotros. Pedimos que nos acompañe en Jesús. Amén. Muy bien, criando hijos que temen a Dios. No sé si ustedes saben o no, pero de acuerdo a la Oficina de Archivos, Estadísticas e Investigaciones, esa oficina está localizada en la Conferencia General, se dice que desde el año 1960 hasta el año 2014, la Iglesia Adventista, nuestra iglesia, bautizó más de 33 millones de personas. Más de 33 millones de personas entregaron su vida al Señor y entraron a formar parte del cuerpo de Cristo. Sin embargo, tristemente, como ustedes ven ahí en la pantalla, durante ese tiempo también casi un poquito más de 13 millones de personas se salieron de la iglesia, salieron de la iglesia y se perdieron un poquito más de 13 millones de personas, una rebaja de casi un 40% de membresía. Y lo interesante es que dentro de esos 40%, en ese periodo que se salieron de la iglesia, un 62.5% fueron jóvenes. Esa estadística, ese número, nos lleva a nosotros a hacernos la pregunta, ¿cómo criamos hijos que no formen parte de esa estadística, de esos 62.5%?
¿Cómo podemos nosotros, qué podemos hacer nosotros como padres, como miembros de familia, como miembros de iglesia? ¿Qué podemos hacer para criar hijos que sean temerosos a Dios y que permanezcan fiel a Él y al mismo tiempo que contribuyan a la misión de la Iglesia Adventista? En otras palabras, ¿qué se puede hacer para que nuestros hijos, cuando ya no estén al lado de nosotros, puedan mantenerse fiel a Dios? En este seminario eh, voy a compartir resultados de unos estudios de investigación que se han hecho, y lo he hecho junto con mi colega, el doctor George Ashley, que también sirve en la Universidad Adventista de Oakwood. El doctor Malcolm Court es un colega de la Universidad de Athens State University. El doctor Samson Shama es profesor en la Universidad de Alabama A&M, aquí en Huntsville. Y juntos nosotros hemos realizado estudios en el área de la abstinencia sexual utilizando nuestros jóvenes adventistas, jóvenes o podemos decir adultos emergentes de nuestra iglesia. Como he dicho, esto que voy a compartir, la información que voy a compartir es basado en unos estudios que nosotros hemos hecho. Y yo simplemente quisiera decir, ¿por qué esto es tan importante? Porque muchos de nuestros jóvenes se van a las universidades, salen de nuestras casas, salen del ambiente en el cual nosotros hemos estado con ellos, las iglesias. Y eso me lleva a recordar a José. Porque cuando José ya no estaba con su padre y sus hermanos y su familia y ese ambiente que lo cogía y cuidaba de él, y él se encontraba solo, es importante saber cuáles son los factores que lo llevaron a él a mantenerse fiel a Dios, a mantenerse fiel a las creencias que él tenía. Porque cuando él se enfrentó con la esposa de Potifar, una mujer muy hermosa, y ella se le tiró encima, se puede decir, se aventuró, se trató de llevarlo, bueno, lo tentó a llevarlo a él, a tener relación con él. Él decidió huir de esa situación, y él, podemos decir, pudo vencer la tentación, aun cuando la tentación fue bastante fuerte. Nosotros sabemos que dentro de los jóvenes adventistas hay como un 46%, un poquito menos del 50% de jóvenes que están practicando o que están activamente sexual con otra persona. Pero uno puede decir, wow, ese es un número casi el 50%, bastante alto. Pero cuando se compara con jóvenes que asisten a otras universidades, especialmente las públicas, las que no son religiosas, es casi más y llegando a un 80% de jóvenes que están activamente, sexual activamente, practicando. Y podemos decir que aún dentro de nuestra iglesia, más de la mayoría de los jóvenes no están activamente practicando la sexualidad, sino que se están absteniendo. So, la pregunta es, ¿cuáles son los factores que llevan a un joven a mantenerse fiel a Dios, aun cuando ellos no están con nosotros? Porque si se sabe eso y se puede identificar esos factores, entonces podemos, como padres, como líderes de iglesia, miembros de iglesia, ayudar para que los niños puedan formar parte o ser introducidos a esos factores, para que cuando sean ya de cierta edad y ya no estén dentro de ese nivel protector que es la familia o la iglesia,
puedan ellos mismos mantenerse fiel a Dios. Entonces, como dije, esta presentación que voy a compartir y que tiene resultados de unos estudios de investigación, en realidad son dos estudios cuantitativos y un estudio cualitativo. Puse las referencias ahí, sin embargo, son en inglés y los artículos pues son un poquito más de investigación y científicos, pero si a alguien le interesa tener más información, puede mandarme un email. El correo electrónico mío es oramirez@oakwood.edu. Y me puede mandar un email y yo le puedo mandar más información. Muy bien. Nosotros, mis colegas y yo, le preguntamos a 330 jóvenes adventistas sobre los factores que le ayudan a practicar la abstinencia sexual. Y estos fueron los resultados que nosotros recibimos. No tienen que preocuparse por los números, simplemente escuchen bien lo que les voy a compartir. El factor primordial que lleva a un joven adventista a mantenerse fiel a Dios, a practicar la abstinencia hasta poder lograr entrar en el ciclo matrimonial, no es tanto ser religioso, sino el tipo de religión que practica. Hay dos tipos de religiones que nosotros le presentamos: la religión extrínseca y la religión intrínseca. Entre esos dos tipos de religión, la más fuerte, la que predice más que si el joven practica ese tipo de religión, lo llevará a ser fiel y a practicar la abstinencia, es la religiosidad, la religión intrínseca. Pero no solamente fueron ese factor, también se encontró que con los jóvenes que identifican amistades que también tienen la misma perspectiva, la misma visión, el mismo deseo de practicar cierto tipo de religiosidad, ellos también, ese es otro factor que predice que ellos mismos se mantengan fieles a Dios. La edad no tuvo ningún significado. En otras palabras, nosotros vemos dentro del estudio hubo jóvenes de 19, 20 años, como también hubo estudios de 25, 26 años. No importa la madurez o cuál joven sea, no fue un factor significativo. Sin embargo, el género fue un factor significativo y nosotros vimos que dentro del género masculino y femenino, las hembras tienden a hacer a practicar más la propensidad de practicar más la abstinencia sexual que los caballeros, que los masculinos. Right? El tipo de la composición familiar no es revelante o significativo. Es decir, si un joven viene de un hogar donde simplemente está o únicamente está la madre o el padre criándolos, y es un padre, no son dos, no hay diferencia entre un joven que viene de un hogar donde fue criado por una persona o aquellos que fueron criados por dos. La composición de familiar no fue no fue significante, ni tampoco fue la educación de los padres. Un padre puede tener una educación del colegio, como también pueden haber jóvenes que se crían con padres que no tengan una educación de colegio y sin embargo todavía practicar la abstinencia sexual y decidir serle fiel a Dios. En otras palabras,
Yo puedo venir de un hogar humilde, simplemente criado por mi madre, sin mi padre estar en la casa. Claro, se sabe que lo preferible es que los dos estén, pero lo que se ha encontrado en este estudio es que la composición ni la educación de los padres han sido factores que determinan si yo me voy a mantener fiel a Dios, esperando hasta entrar en el matrimonio para gozar de la intimidad y de la relación sexual. Lo que sí es claro es que el tipo de religión que practica el joven es el factor más fuerte que determina si en un futuro ese joven se va a mantener fiel. Y en eso es lo que vamos a concentrarnos en este seminario. Simplemente estoy dando otros factores que nosotros encontramos como escoger jóvenes que tienen esa misma perspectiva, que practican la misma religión, que es la religión intrínseca. Y también encontramos que otro factor que tiene significado es la autoeficacia. Cuando un joven tiene esa confianza, esa autoconfianza de que sea puesto en una situación bastante difícil o enfrentando una tentación, si ellos tienen esa determinación, ese dominio propio, esa confianza, autoconfianza, que nosotros la describimos como autoeficacia, si ellos la tienen alta, ellos también se van a mantener fieles a Dios. En otras palabras, si se enfrentan con una situación bastante difícil, una tentación, ellos pueden mantenerse fieles a Dios porque tienen ese alto nivel de seguridad de que pueden salir de esa tentación. Ese fue otro factor. Pero, como he dicho, en este estudio, como el factor principal y el más fuerte que predice que un joven se va a mantener fiel a Dios y temeroso a Dios y va a esperar hasta tener relación sexual, hasta que se case, es el tipo de religiosidad que practica. En eso nos vamos a concentrar en esta tarde. Y como dije, todos los que participaron, más de 330 jóvenes que participaron en nuestro estudio, todos se identificaron como jóvenes adventistas del séptimo día. Y lo interesante es que no es tanto si son activos o no en la iglesia o que se identifiquen adventistas. Lo importante es el tipo de religión que ellos practican, la religión intrínseca o la extrínseca. Vamos a hablar un poquito sobre la diferencia entre estas dos tipos de religiones. Las personas que practican la religión intrínseca tienen la intención, eso es lo primordial en la vida de ellos, de establecer una relación diaria con Cristo. Es importante para estos jóvenes pasar tiempo, es indispensable pasar tiempo con Dios cada día. Aunque son intencional en buscar a Dios todos los días, no se jactan de esa relación, no se pasan promulgando, diciéndole a los demás de esa relación que ellos tienen. Esa relación que ellos tienen es íntima, es personal, es secreta entre ellos y Dios. No se están parando como los fariseos allí en las entradas de la plaza para que todos los ven cuando están orando. Son jóvenes que tienen esa necesidad de entrar en una relación personal con Dios. Eso es lo que significa religión intrínseca. Sin embargo, las personas que practican la religión extrínseca lo hacen para obtener un beneficio, un premio o un beneficio. Por ejemplo, un beneficio puede ser que la persona, el joven puede ser religioso, adventista, porque quiere dentro de sí, desea un beneficio psicológico. ¿Por qué?
porque el decir que es adventista o decir que voy a la iglesia o decir que participo en la iglesia les ayuda a tener un buen sentido de ellos mismos. Y ellos pueden concluir de que porque soy religioso, en realidad soy una persona buena y moral. O puede ser que haya jóvenes que practiquen la religión porque dentro sienten un beneficio social. O es que en la iglesia es el lugar donde yo puedo identificar buenos amigos. No me siento solo. Hay una alta probabilidad que encuentren amistades que no fuman, que no toman, que no hacen otras cosas. Sin embargo, también hay otras personas, otros jóvenes, que practican esta religión buscando una recompensa o un beneficio emocional. Me ayuda, dicen ellos, a sentir que Dios aprueba de mí. En otras palabras, si yo tomo un cargo en la iglesia, si soy un director de jóvenes o si hago obra misionera, yo sé que Dios va siempre a aprobar de mí. En otras palabras, lo hago porque al hacerlo recibo un beneficio. Y estos son las personas que practican, los jóvenes que practican la religión extrínseca. Uno, para resumir, la religión intrínseca, esos que practican ese tipo de religión, no se preocupan de lo que los demás digan, no se preocupan de recibir ningún beneficio. Lo primordial para ellos es establecer y tener una relación con Cristo cada día. Mientras que hay otro grupo dentro de nuestra iglesia que practica la religión extrínseca y lo hacen, son activos en la iglesia. Uno de afuera no puede determinar y decir, oh, tú practicas intrínseca o extrínseca. No, porque hay personas que practican la religión extrínseca y son bien activos en la iglesia, son líderes en la iglesia, pero adentro el propósito por la cual hacen esas cosas o practican esa religión es buscando un beneficio. Y ya hemos hablado de algunos ejemplos de esos beneficios. Muy bien, entonces, cuando nosotros hicimos el estudio, tomamos el grupo y le dimos encuesta donde nosotros determinamos, después separamos los grupos, determinamos quiénes son esos jóvenes. Ellos no sabían, pero nosotros sí sabíamos quiénes son los jóvenes que practican la religión intrínseca y aquellos que practican la religión extrínseca. Y queríamos investigar un poquito más cuáles son los factores que formaron o que lo llevaron a ellos a practicar ese tipo de religión. Porque como ya he dicho, el tipo de religión que practican los jóvenes es el factor más fuerte que determina si los jóvenes se van a mantener fiel a Dios en el aspecto, por ejemplo, de practicar la abstinencia sexual. Y nosotros vemos que en las iglesias, desde el púlpito y desde las escuelas sabáticas, siempre se está mandando el mensaje, esperen hasta que estén casados para gozar del privilegio con su esposa, con su esposo, de la intimidad, de la relación sexual. No estén fornicando, no estén pecando, no entren en esas relaciones premarital, sino que esperen en el Señor. Yo sé que en las iglesias se dice eso, pero ¿qué si nosotros como padres, como líderes de iglesia, no tomamos y ayudamos a los niños desde pequeño a formar, a guiarlos para que practiquen ellos mismos la religión intrínseca? ¿Por qué? Porque si nosotros logramos, en vez de estar diciéndole no hagan esto y cuidado, si nosotros logramos de formarlos y de guiarlos para que practiquen ese tipo de religión, entonces nosotros podemos estar tranquilos de que cuando ellos no están a nuestro lado, como estuvo José, que no estuvo al lado de su familia y se le presentó una tentación, que ellos puedan decir, no, ¿cómo yo puedo hacerle eso a mi Dios? Entonces, le preguntamos a un grupo de jóvenes, ¿qué significa para ti ser cristiano? En otras palabras, tú dices que tú eres adventista. Descríbeme cuál es o cómo tú ves tu identidad, quién eres tú. Y mira lo que dijeron algunos jóvenes. Un joven que practica
la religión extrínseca, dijo, yo creo que ser cristiano significa proveer por las necesidades de otros. Tú le enseñas quién es Cristo. Ahora, eso es importante y eso es bueno, pero ves que la identidad es hacer algo. ¿Qué yo puedo hacer por los demás? ¿Cómo puedo ayudar? Y quizás ayudando o haciendo eso los hace sentir bien, pues eso es un beneficio que ellos están recibiendo. Para ellos, esa es la esencia de la religión. Otro dijo, ser cristiano es poder alabar a Dios y esto se cumple viviendo una vida que Él aprueba. En otras palabras, lo importante es cómo... como la religión, lo importante de la religión que yo practico es cómo yo vivo. Otra persona del grupo que practica la religión intrínseca dijo lo siguiente, ser cristiano es permitir que Dios haga cambios en uno. En otras palabras, no es qué yo puedo hacer por los demás o qué tipo de vida yo vivo, sino qué es lo que Dios puede hacer en mi vida. Otro dijo, yo sé que para mí, cuando tengo miedo de algo, tengo que recordar que no tiene que ver conmigo, tiene que ver con Él. Tengo que someterme a Él. En otras palabras, el ser cristiano para este joven es cada día someterme a Él. Cuando se me enfrentan situaciones, es realizar que estas situaciones en las cuales yo me encuentro y estas cosas que estoy enfrentando no tienen nada que ver conmigo. Lo que yo tengo que hacer es someterme a Él. Eso es lo que significa para ese joven ser cristiano. Y todo está basado en la relación íntima. Yo me someto a Él, Él hace el trabajo en mi vida. Yo espero, estas situaciones que me ocurren a mí no tienen nada que ver conmigo. Dos tipos de enfoque. Uno, enfocándome en cómo yo vivo o qué yo hago en mi vida, en mi religión. Y otro, que el enfoque es entre yo y Dios, lo que Dios puede hacer en mi vida, el cambio que Él tiene que hacer en mi vida y haciéndolo cuando yo me someto a Él. Muy bien. Comencemos entonces a investigar un poquito más estas dos tipos de religiones y vamos a comenzar con la religión extrínseca y ustedes van a ver algunas cosas muy, muy interesantes. Número uno, el culto familiar. Estos estudiantes que practican la religiosidad extrínseca vinieron de hogares que se practicaba el culto familiar. Y es interesante porque hoy en día menos y menos y menos hogares y familias por el trabajo, la escuela, los horarios, menos y menos practican el culto familiar. Mire qué interesante lo que estos jóvenes dijeron sobre su experiencia sobre el culto familiar. Uno dijo, yo me acuerdo, yo odiaba, lo dijo 3 veces, cuando mi madre me levantaba temprano en la mañana antes de que se fuera para el trabajo y me obligaba a tener el culto familiar. Yo creo que ella entendió que eso me estaba llevando en una dirección equivocada porque dejó de hacerlo con el tiempo. Otro joven dijo, mi familia tenía el culto familiar cada viernes en la noche para recibir el sábado. Yo recuerdo que mi madre era la que dirigía, pero me acuerdo que siempre quería que mi padre fuera el que tomara la batuta y dirigiera. Y otro joven dijo, yo recuerdo 1 o 2 veces mi madre dirigió el culto familiar en camino a la escuela, en otras palabras, en el jequetreo del carro, antes de dejarlo en la escuela, ella tratar de tener un culto dentro del auto. Entonces, para ellos, esta ha sido alguna de las experiencias cuando se viene al culto familiar. En otras palabras, el culto familiar tiene una impresión grande en los jóvenes y influye mucho el tipo de religión que ellos practican.
este tipo de cosas, y después vamos a hablar al final cuando se hablen de la recomendación, este tipo de cosas, pues nos ayuda a ver cómo el culto familiar puede influir a que un joven adventista practique la religión extrínseca. Cuando se viene a asistir a la iglesia, sí, también los jóvenes que practican este tipo de religión iban a la iglesia fielmente. Pero mira cómo ellos miraban el ir a la iglesia. Mis padres, dice uno, siempre decían que era importante que hagamos amistades con aquellos que tienen las mismas creencias. El ir a la iglesia tenía el propósito de que ellos llegaran a formar amistades que tuvieran las mismas creencias. Otro decía, al visitar la iglesia yo recibo una familia cristiana. En otra palabra, el beneficio que yo saco, de visitar la iglesia es porque tengo otra familia. Otro dijo, nosotros asistimos a la iglesia cuando había un problema en el hogar. Y al hacerlo, era como un escape. Entonces, para este joven, el ir a la iglesia era como un oasis. Era una oportunidad de respirar, de poder salir de esta situación, de este problema que se encontraba, en su casa. Y por otro lado, vemos aquí que otro joven dice, ir a la iglesia es importante porque el pastor está supuesto a darte esa bendición adicional que uno necesita. En otras palabras, yo tengo que ir a la iglesia porque al ir a la iglesia recibo esa bendición que el pastor debe de darnos. En otras palabras, yo voy a la iglesia para sacar un beneficio. El culto familiar se hace para sacar algún tipo de beneficio, pero ese tipo de experiencia que tienen o que motivan y llevan a estos jóvenes a practicar ese tipo de religión. La oración. Los jóvenes que practican la religión extrínseca también oran. Pero mira lo que dicen con respecto a la oración. Honestamente, dice uno, yo creo que fui forzado a orar, a diferencia de querer hacerlo. Y como resultado, cuando crecí, ya fui mayorcito, no quise hacerlo más. En otras palabras, su experiencia con la oración es que fue impuesta, se le obligó, nunca se le enseñó. Otro dice, yo no me acuerdo mis padres enseñarme a orar. Ellos simplemente le decían que tiene que orar. Otro decía, bueno, muchas veces cuando oro es solo por necesidad, por la salud y la protección. Y otro decía, yo voy a ser honesto. Yo tengo una tendencia a orar cuando estoy pasando por una dificultad o cuando tengo un problema. Mire, es muy difícil para un padre guiar o enseñarle a un hijo, a un sobrino o a alguien que está criando. Es difícil enseñarles a practicar la religión intrínseca, que ahorita vamos a hablar, para que ustedes vean la diferencia. Y esto es basado en la información que estos jóvenes nos están dando. Es difícil llevarlos a practicar la religión intrínseca cuando los padres mismos están practicando la religión extrínseca. En otras palabras, si la oración para un adulto es simplemente algo que se hace cuando se necesita algo, eso es lo que se le va a enseñar al niño. O si simplemente lo hace en ciertos momentos antes de la comida o en la mañana o en la tarde o cuando se va a la iglesia, simplemente eso es lo que los niños van también a coger y eso es lo que van a hacer cuando sean más grandes. Entonces, esta es la perspectiva de los jóvenes adventistas que practican este tipo de religión. ¿Y qué ustedes dicen con respecto a leer la literatura o la escritura religiosa? Mire lo que dice uno. Yo me acuerdo
un día abrir uno de los libros de la hermana Elena G. de White. Es más, el libro El deseado de toda la gente. Y me dije a mí mismo, señora, ¿de qué estás hablando? Otro joven dice, yo trato de estudiar la lección de escuela sabática, pero todo depende si me interesa el tema de la semana o no. En otras palabras, yo no tengo problema estudiando la lección, pero yo miro el sábado, el título del sábado. Si me interesa, estudio el resto de la semana. Si no me interesa, la cierro. ¿Por qué? Porque el estudio de la lección es basado si yo puedo sacarle un beneficio. Practicar este tipo de religión es basado si yo puedo sacar un beneficio. Y si yo estoy leyendo El deseado de toda la gente sobre la vida de Jesús y hay un tema que yo no me veo que es revelante a mi vida, de acuerdo al joven, o que me interesa, pues yo voy a actuar de esa manera, yo voy a responder de esa manera y decir, señora, ¿pero qué usted está hablando aquí? Entonces, ¿están viendo la diferencia? Y eso que no he llegado todavía a aquellos que practican la religión intrínseca, pero están viendo lo que significa. Por eso es que, y esto, repito, esta información viene de más de 330 jóvenes adventistas que no saben el tipo de religión que practican, pero sí nosotros al estudiar, investigar y dándole un instrumento, una encuesta donde ellos mismos llenaron y contestaron ciertas preguntas, nos ayudaron a determinar el tipo de religión que ellos practican. Esto es leyendo la escritura religiosa. Ahora bien, ya teniendo esa perspectiva y estar claro con respecto a cómo se identifica aquellos que practican la religión extrínseca, vamos a mirar a aquellos que practican la religión intrínseca, que es la religión cuyo más significado tú tiene, el factor más fuerte para predecir que el joven, si practica este tipo de religión, va a mantenerse va a mantenerse fiel a Dios. Muy bien. Mire lo que dice con respecto a la oración. Claro que sí, porque ellos oran. Yo he aprendido que la oración es como un salvavidas. En otras palabras, para mí yo no tengo que orar porque necesito algo. Para mí yo no tengo que orar buscando algún beneficio. Yo oro porque yo necesito orar, porque sin ella yo estoy muerto espiritual. Yo oro porque para mí la oración es un salvavidas en un mundo lleno de tantos problemas. Y esta investigación, para aquellos que están escuchando, se hizo antes de la pandemia. Para estos jóvenes que practican este tipo de religión, la oración es un salvavidas. Otro dijo, yo oro porque necesito a Dios, porque sin Él no puedo lograr nada en el día. Yo oro para recordar que Dios me levantó en la mañana. Si yo vivo, si yo respiro, es por Él. Y me sostuvo durante el día. En otras palabras, si nosotros logramos como padre, como miembros de iglesia, como líderes, de guiar a nuestros niños desde los 2, 3, 4, 5, 6 años, a guiarlos a practicar este tipo de religión cuando ellos estén fuera de nuestra casa. Y no vamos a tener ese tipo de preocupación porque ellos se van a mantener fiel a Dios. Todo tiene que ver con su relación con Dios y como José van a decir, ¿cómo puedo yo hacer este daño a mi Dios? Otro dijo, yo creo que cuando pensamos en la oración, pensamos que tenemos que cerrar los ojos y arrodillarnos. Pero yo siento que la oración es como una oportunidad de simplemente hablar con Él. Como cuando uno camina hacia el salón de clase o cuando estás haciendo cualquier otra cosa. En otras palabras, para este joven, la oración va mucho más de orar antes de tomar una cena o arrodillarse al lado de la cama antes de dormir o aún en la iglesia. La oración abarca mucho más. Él o ella pueden orar cuando van caminando hacia su salón de clase.
cuando están dentro de la clase, cuando están fuera de la clase, cuando están en su cuarto, en su habitación, cuando están debajo de un árbol tomando aire. Ellos pueden hablar con el Señor todo el tiempo. Incluso no necesitan cerrar los ojos después de que su mente están conectados con Dios. Y ustedes dicen de la influencia familiar. Dice uno, mi madre se acercaba y se arrodillaba a orillas de mi cama y no simplemente oraba por mí, sino orábamos juntos. Otro joven dijo, mi madre me compraba un libro devocional cada año y me animaba, me reforzaba para que yo pueda establecer mi propio tiempo devocional con el Señor. Eso es muy importante, porque los jóvenes que practican la religión intrínseca han aprendido a formar su propia devoción, tener su devoción, su conexión personal con Dios. No depende de simplemente ir a los cultos en la iglesia. Ya ellos cuando van al culto en la iglesia, ya ellos vienen con algo en el estómago, con algo en el alma, porque ellos ya han tenido esa conexión con el Señor. Cuando se viene a la devoción o al culto familiar, dice uno, era el mejor tiempo para nosotros como niños. Era un tiempo donde cantábamos coritos, aprendíamos historias de la Biblia y compartíamos lo que pasaba en la vida de los miembros de la familia. Como ustedes han visto, tanto los jóvenes que practican la religión extrínseca como estos que practican la religión intrínseca se criaron en hogares donde se practicaba el culto familiar. Sin embargo, hay una diferencia en cómo ellos miraban el culto familiar. Estos que practican la religión intrínseca, era un momento donde ellos deseaban que llegara el culto. Ellos esperaban que el culto llegara. Mire otro lo que decía. Yo me acuerdo que uno de los cultos familiares duró 1 hora completa. Mi hermanita pequeñita se llenó tanto del Espíritu que empezó a predicar por casi 30 minutos. Yo me acuerdo también que también nos gozábamos o nos gustaba jugar juegos bíblicos. Otro decía, cuando éramos jóvenes jugábamos juegos bíblicos y también cantábamos coritos como Un palacio tengo allá o Padre Abraham. Y me acuerdo que cuando alguien fallaba tenía que sentarse, lo pasábamos muy bien. Entonces ya ustedes están mirando, les estoy compartiendo, ustedes mismos están mirando los factores que llevan, las cosas que uno puede hacer para llevar a un niño a que se mantenga fiel a Dios, temeroso de Dios. El culto familiar es un factor importante, pero es cómo se hace el culto familiar. No es a la prisa llegando a la escuela en el camino, o no es imponiendo, sino que es básicamente un tiempo donde ellos se gozan. Ustedes entendieron lo que es. Yo no le pregunté, nosotros no le preguntamos a este joven que compartió esta información de su hermanita, pero cuando él dijo hermanita, yo me imagino que tenía unos 6, 7, 8 años. Predicar por 30 minutos y el resto de la familia calladitos escuchando. Y él o ella ahora, este joven, decirnos ahora, tendría que estar llena del Espíritu Santo. Años después recordarse de ese incidente. Y otros poder recordar específicamente los coritos que cantaban. Era un momento de gozo. ¿Y qué podemos decir de las actividades religiosas? Bueno, hay joven que practica la religión intrínseca que dijo, la iglesia que yo asistía me dio una tremenda fundación
los miembros, aún no mi familia, los miembros me animaban a cantar, a leer, a orar, a crecer en Cristo todos los días. Otro dijo, yo estaba en el 8º grado cuando fui a la República Dominicana como parte de un viaje misionero. La experiencia cambió mi vida por completo. Vi las necesidades de la gente y la felicidad en sus rostros cuando pudimos ayudarlos. Y yo pude entender lo que este joven estuvo diciendo porque años atrás tuve el privilegio de llevar 15 jóvenes a la República Dominicana, donde pudimos tener campañas de evangelización y muchas personas entregaron sus vidas al Señor. Y cuando nosotros regresamos de ese viaje, los jóvenes de la universidad me dijeron eso mismo. Esto ha sido una experiencia que nunca me olvidaré y que cambió totalmente mi vida. Cuando yo estuve estudiando en la universidad, yo no pude ir a una universidad adventista y yo les digo constantemente a los jóvenes que están en mi salón, es un privilegio para ustedes estar en este lugar, recibir una educación adventista. Es un privilegio para ustedes tener oportunidad de ir a estos viajes misioneros porque no se sabe, en uno de esos viajes puede ser que el Espíritu Santo te toque de una manera que cambie completamente tu vida. Y otro dijo aquí en lo último, de esta página, dijo, yo participé en un ministerio de asistencia a la gente sin hogares. Me hizo sentir tan bien poder ayudar a otros. Esa experiencia me humilló y me di cuenta que puedo estar haciendo mucho más por otros. Y este estudiante me gustó mucho lo que compartió. Mira lo que dice. Un día me levanté tarde. Solo tenía 15 minutos para llegar a la clase. Pero me recuerdo que esa mañana tenía mucha hambre y no pude imaginar comenzar el día sin primero conectarme con Dios. Y aunque fui tentado a no tener mi culto devocional y ir a la cafetería a coger mi desayuno antes y correr a la clase, dice que decidió no ir a la cafetería, sino estudiar y orar y luego ir a la clase sin comer esa mañana. Decidí pasar tiempo con mi Dios, eso fue mi desayuno. Y luego nos dijo que lo interesante fue que cuando comenzó la clase se le fue el hambre. Los jóvenes que practican la religión intrínseca establecen una relación diaria, personal, íntima con el Señor. Y ese es un ejemplo de lo que eso, como resultado de esa práctica, de esa religión. Ahora bien, tenemos 10 minutos y no sé si alguien tiene alguna pregunta, pero yo quisiera concluir dando los siguientes consejos y contestando la pregunta. ¿Cómo criar hijos que temen a Dios, que son fieles a Dios, que cuando enfrentan la tentación como José puedan huir de la tentación? Número 1. Podemos criar hijos que temen a Dios ayudando a que esos jovencitos, esos niños desde temprana edad aprendan a practicar la religión intrínseca. Es el factor, repito, más fuerte que predice que ellos van a practicar la abstinencia sexual, que van a ser fiel a Dios aun cuando estén al lado de usted o no. Número 2. Ayudando a los niños a elegir amigos que tengan puntos de vista intrínsecos como ellos, que tengan ese deseo de querer conocer más de Jesús, de querer establecer una relación con Jesús. Ayudar a los niños, a hablarle muchos para poder ayudarles que ellos escojan esos tipos de amigos. Número 3, ayudando a los niños a establecer una sólida confianza en ellos mismos, la autoeficacia. Y eso simplemente se establece
cuando uno tiene primeramente una relación con Dios. Yo tengo esa confianza de que yo puedo evitar caer en ese pecado porque Dios está conmigo. Y cuando yo esté al lado, cuando el joven esté al lado de una chica o de un chico que le guste, que está tan enamorado, pero que esté tentado, se aparte, aunque sea muy fuerte la tentación, porque tiene esa confianza, ese dominio propio de decir, tengo que parar, porque ¿cómo puedo yo hacer esto a mi Dios? ¿Cómo criar hijos que temen a Dios? Yo soy uno que le animo a las personas a tener el culto familiar, especialmente con los niños. Es algo que no se ve tanto hoy en día. Pero a diferencia, porque recuérdense en que los jóvenes que practican la religión extrínseca también vinieron de hogares donde se practicaba el culto familiar. A diferencia, sin embargo, cuando ustedes practiquen el culto familiar, dejen que los niños tomen la iniciativa, que escojan qué corito quieren cantar, qué historia quieren escuchar, que ellos se sientan parte de ese culto, que no sean simplemente impuestos a ellos, sino que el culto familiar sea algo que ellos tomen también responsabilidad. También es importante que los niños vean que tanto el padre como la madre tienen el deseo de tener el culto familiar, porque una de las cosas que nos dijo uno de los jóvenes que practican la religión extrínseca es que se recuerdan que la madre siempre dirigía y que quería que el padre dirigiera el culto familiar también. Pero cuando un niño ve que los dos padres, y si no viven con los dos, que simplemente el padre que vive tiene un gozo, un ánimo y que desea tener el culto familiar, ellos van a también a sentir ese gozo y ese deseo de tener ese culto familiar. Número 2. Cuando se va a identificar libros espirituales religiosos, busquen libros que sean, número 1, de edad apropiada. Es difícil para un jovencito de 14 años quizá interesarse en la profecía de los 2300 días. Pero si se le da libros con una fundación cristiana, religiosa, sobre cómo escoger amistades que le beneficien, que le ayuden a crecer espiritualmente, carreras, diferentes temas que sean apropiados para los jóvenes y que le interesen a ellos. También buscar un título y un contenido que ellos quizás, darle el privilegio de ellos y la oportunidad de que ellos digan, mira, este libro me interesa. Y si es un libro apropiado, un libro que ustedes creen que les ayudaría a crecer, entonces ayúdeles a obtener eso. Dejarlos a ellos tomar esa iniciativa. Otra vez, también ayudar a definir el propósito de la oración. El propósito de la oración como secundario es pedirle a Dios por ciertas cosas, y eso está bien. Pero lo principal, lo más importante de la oración es acercarnos más a Dios. Es tener esa relación, es no simplemente venir a Dios cuando yo tengo una necesidad o necesito algo de Dios, es contarle simplemente de mi día, cómo me siento, cómo estoy ahora. Aquellos jóvenes adventistas que practican la religión intrínseca, así es que ellos miran la oración. Desde pequeñito debemos de ayudarle a los niños a que miren la oración como una vía de comunicación con su papá celestial y contarle y quedarse meditando y en silencio y escuchar a Jesús. Y también cuando se lee la Biblia, el propósito es establecer una relación, no simplemente obtener un beneficio. Del sábado, tengo 5 minutos.
del sábado. Es algo muy importante. Hagan del sábado un día de delicia para sus hijos. Hagan actividades con ellos en la tarde, juegos bíblicos, salgan a la naturaleza, salgan al aire libre, gocen de lo que Dios nos ha creado. Inviten, permítanles que inviten a sus amigos de la iglesia a que tengan a que hagan una actividad, lo pasen bien el sábado. Tristemente, lo que vemos en nuestras iglesias hoy en día son padres que están, el día más cargado es el sábado. Que si junta de iglesia, que si reunión aquí, que si reunión allá, y los niños deseando y preguntando que cuándo baja el sol. El sábado debe de ser verdaderamente un día de descanso y gozo en el Señor. No permitan no pasar tiempo con sus hijos porque tienen tantas y tantas cosas que hacer los sábados. El sábado debe de ser para los jóvenes un día no que ellos reprochen y no deseen, un día que ellos deseen que llegue ya para poder estar en descanso con el Señor. Concluyo con esto. Es una solemne declaración la que hago a la iglesia, dice la hermana White, que ni uno en cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se hayan preparado para terminar su historia terrenal. Cuando yo leo esta cita, me pongo a pensar que la razón por la cual hay tan pocas personas preparadas para encontrarse con el Señor es porque la mayoría de las personas dentro de la iglesia, y no simplemente de la iglesia adventista, sino de otras denominaciones cristianas, practican la religiosidad extrínseca. Y son religiosos porque obtienen o están dentro de sí un beneficio propio. Y pocos son los que miran la religión y cómo la practican es una relación personal e íntima con Dios. Se dice mucho de orar, se dice mucho de estudiar la palabra, se dice mucho de hacer tantas cosas. Pero para las personas que practican la religión intrínseca, eso es como el respirar. La oración es un salvavidas. Lo necesito para sobrevivir en este mundo. No simplemente para pedirle a Dios por ciertas cosas, incluyendo la salud, incluyendo la protección. Mis queridos hermanos que me están escuchando y personas que están escuchando, concluyo diciendo, quieren que nuestros hijos permanezcan en la iglesia, que establezcan una relación íntima con el Señor y que cuando el enemigo venga con tentaciones puedan mantenerse fiel. Desde tempranito ayudémoslos a practicar la religión intrínseca, porque, repito, es el factor, el tipo de religión que practican. No ser religiosos es el tipo de religión que practican. Es el factor más significativo que los lleva a ellos a mantenerse fiel aún en medio de la tentación. Muy bien, tengo un minutito, que el Señor los bendiga, que se gocen del resto de la conferencia. Estos seminarios, con mucho gusto, lo he dado en muchas iglesias. Y en realidad tengo más oportunidad de contestar algunas preguntas que tienen algunos hermanos, pero en realidad ha sido privilegio para mí poder compartir esto con ustedes. Que Dios los bendiga. Le damos gracias por participar. En realidad no tengo ya en 48 segundos, no tengo tiempo para contestar algunas preguntas. Pero, sin embargo, si alguien necesita, toda esta información ya ha sido publicada. Si alguien desea tener más información, pueden mandarme un email a oramirez@oquer
.edu ahí en la universidad y con mucho gusto le mandaremos la información. Que Dios le bendiga y que tengan un lindo resto del sábado.